rehenes de la política o justicia independiente. Soy César Mayer, miembro de Regia, la red de entidades por la justicia independiente en Argentina, que organiza esta reunión. La red está integrada por organizaciones independientes, apartidarias y sin fines de lucro de la sociedad civil. Ellas son ACR, Acción Conjunta Republicana, Asociación Civil Río Paraná, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Contadores Forenses, Directorio Legislativo, FORES, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, CADAL, Instituto de Altos Estudios de Derecho de la Provincia de Mendoza, Justa Causa, Asociación Civil, Profesores Republicanos, Será Justicia, Asociación Civil, y Usina de Justicia, Asociación Civil. Regia ha sido creada para defender la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, promover el fortalecimiento de la justicia, la transparencia, ampliar el acceso a la información en este poder del Estado y fortalecer el rol de la sociedad civil en temas de justicia. Los expositores de nuestro encuentro de hoy son los doctores Manuel García Mansilla, Alejandro Matoso Geminiani, Daniel Sapsay, Lourdes Marchese y María Eugenia Talerico. Este encuentro está siendo grabado para la plataforma YouTube y será publicado en el canal de Regia, que voy a publicar en el chat en unos minutos. Las exposiciones van a tener una duración de 12 a 15 minutos aproximadamente, y al final va a haber un breve espacio para preguntas de los asistentes. Las preguntas pueden formularse por escrito en el chat, ya desde este momento, y pedimos que sean claras y breves. Por razones de tiempo vamos a dar preferencia a las preguntas que revistan mayor interés frente a esta temática. Vamos entonces a nuestros expositores. El doctor Manuel García Mansilla es abogado, especialista en recursos naturales, conferencista, profesor universitario, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y director ejecutivo de la Maestría en Derecho Administrativo de la misma universidad. Estimado Manuel, muchas gracias por participar hoy con nosotros. Te escuchamos. Muchas gracias, César. Buenas tardes. Quiero agradecer, antes de empezar, a Regia por la invitación que me hicieran para participar de esta conferencia con tan distinguidos disertantes y amigos. Mi exposición se va a centrar en un punto que es el reciente fallo de la Corte Suprema en la causa Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional. Primero, un poco de contexto que me parece que es importante. Durante la reforma de 1994, la Convención Constituyente incorporó una institución que es de cuño europeo, como es el Consejo de la Magistratura, para fortalecer la independencia del Poder Judicial y despolitizar el proceso de selección y remoción de jueces federales. En Europa, la creación de instituciones similares tuvo como objetivo dar cierta independencia a un poder que había nacido débil y dependiente de los poderes políticos. Nuestra Constitución, en cambio, estableció un poder judicial independiente, de igual jerarquía que los demás, siguiendo el ejemplo de la Constitución de los Estados Unidos. La debilidad de nuestro Poder Judicial Federal surgió después, a partir de los golpes de Estado de 1930 y 1943, el juicio político a la Corte de 1947, las sucesivas intervenciones, traslados, remociones, reemplazos, producto de la sucesión de gobierno de facto y de iure, etc. Lo cierto es que en ese marco es que se incorpora el Consejo de la Magistratura al artículo 114 de nuestra Constitución, que dispone, entre otras cosas, lo siguiente. El Consejo será integrado periódicamente, de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado asimismo, dice la Constitución, por otras personas del ámbito académico y científico en el número y la forma que indique la ley. El propio constituyente, entonces, delegó al Congreso la regulación de ciertos aspectos del Consejo. Aunque la convención fue escueta, estableció una serie de condiciones que son ineludibles y obligatorias para el Congreso a la hora de sancionar esa ley regulatoria. Como saben, la primera ley se aprobó en 1998 y dispuso una integración de 20 miembros. Sin embargo, apenas 8 años después, el Congreso sancionó la ley 26080, que redujo la composición del Consejo a 13 miembros, alegando que era necesario dotarlo de una mayor eficiencia. Y el Consejo quedó así integrado de la siguiente manera: 3 magistrados del Poder Judicial,
6 legisladores, un representante del Poder Ejecutivo, 2 representantes de los abogados de la matrícula federal y uno del ámbito académico y científico. Apenas sancionada la ley, de forma inmediata prácticamente, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra esta nueva ley en representación de sus asociados. Y el planteo principal que se hizo en la demanda era que la nueva composición alteraba groseramente el equilibrio que la Constitución exige para estos distintos grupos, sectores o estamentos que integran el Consejo. La demanda planteó, entre otras cosas, que ese equilibrio debía entenderse en su sentido ordinario, o sea, como si fuera referido a fuerzas que se contraponen y cuyo impulso se anula mutuamente, de manera que ninguna de esas fuerzas pueda prevalecer sobre la otra. También argumentó que si el equilibrio fuera entendido en sentido técnico, esa noción no era novedosa en nuestro sistema. De hecho, es la base del principio de la separación de poderes. El nuestro es un sistema de separación y equilibrio de poderes. El sentido constitucional de la noción de equilibrio requiere que los poderes se contrarresten mutuamente para lograr así que ninguno pueda imponerse sobre los demás. Entonces, el equilibrio que exige el artículo 114 impide que ningún sector pueda adoptar o bloquear decisiones por sí solo o tener la hegemonía en el funcionamiento del Consejo. Ese equilibrio no implica igualdad en el número de representantes de cada sector, como se pretendía en el caso Moner-Sanz en 2014. Lo que la Constitución exige es una suerte de igualdad, pero de fuerzas, sin perjuicio del número de representantes que tenga cada estamento en el Consejo. Sin embargo, la Ley 26080 otorgó a los representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular la mayoría de sus integrantes, 7 sobre 13. Además, le garantizó quórum propio y también el número necesario para poder imponer por mayoría, por sí sola, gran parte de sus decisiones. El colegio planteó que ningún estamento puede ser desagregado o separado a los efectos de determinar si existe o no equilibrio en su representación ante el Consejo. Entonces, el planteo es que no sería válido, por ejemplo, establecer distintas representaciones para los jueces de diferentes instancias, ni tampoco tomar separadamente a los representantes de la Cámara de Diputados o del Senado o del Poder Ejecutivo para computar el equilibrio que exige la Constitución. Como saben, el caso llega a la Corte por una apelación que interpone el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, es decir, todos los órganos políticos resultantes de la elección popular. Y a fines de 2021, después de 6 años de juicio, la Corte le dio la razón al colegio en todos los planteos que hizo y declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de esa ley 26080. En el caso Colegio de Abogados, la Corte recorrió el mismo camino que él planteaba en la demanda para definir cuál es el significado concreto de esta noción de equilibrio. Y fue del sentido ordinario al sentido técnico. Y no solo confirmó que equilibrio es lo contrario a hegemonía, sino que ese equilibrio debe existir tanto en la integración como en el funcionamiento del Consejo. En el considerando 7 del fallo, la Corte explicó que la noción de equilibrio de poder, basado en un sistema de frenos y contrapesos, constituye el principio rector de la teoría de división de poderes sobre la que se afirma el sistema republicano de gobierno. Ello ocurre, dice la Corte, en nuestro diseño constitucional, en el que cada uno de los poderes controla a los demás. En este punto hago un comentario al margen, que no lo puedo evitar, perdón. No puedo menos que aplaudir que la Corte recuerde una noción tan básica, central para nuestro sistema constitucional, porque no siempre fue así. Por ejemplo, en el caso Peralta, en 1990, la Corte degradó el principio de separación de poderes al carácter de mera categoría histórica. En 2016, en CEPIS, lo convirtió en un principio de colaboración sin interferencia, propio del sistema republicano de división de poderes contemporáneo. Y esta plasticidad interpretativa con respecto a uno de los pilares de nuestro sistema constitucional, que un día es categoría histórica, otro moderna colaboración sin interferencia y otro verdadera separación de poderes con frenos y contrapesos, es una muestra de manipulación constitucional que lamentablemente es mucho más común de lo que debería. Pero volvamos al fallo. La Corte explica que en el marco del artículo 114 de la Constitución, el Congreso no puede consagrar un desequilibrio entre los distintos sectores del Consejo. El límite en este sentido, dice la Corte, es claro. Si bien pueden existir diferencias en el número de representantes de los distintos estamentos, en tanto no se exige una igualdad aritmética, esas diferencias
no pueden permitir que ninguno de ellas tenga predominio o se imponga sobre los demás. Por ello, la simple posibilidad de realización de acciones hegemónicas o del predominio de un sector sobre el resto, aun cuando no se traduzcan efectivamente en el control autónomo o total del Consejo, constituye por sí mismo un desequilibrio que viola la Constitución. La Corte además consideró que la posibilidad con que cuenta el sector político de realizar acciones hegemónicas en aspectos que están estrechamente vinculados con la designación y eventual remoción de jueces resulta contrario al equilibrio de representación que exige el artículo 114 y además frustra los objetivos de despolitizar parcialmente ambos procesos y de ese modo aumentar la independencia del Poder Judicial. Finalmente, la Corte reconoció que bajo los parámetros de la Ley 26080, ninguno de los estamentos técnicos por sí solo, ni todos ellos en su conjunto, tenía asegurado quórum para sesionar, ni mayoría para tomar decisiones de ningún tipo. En cambio, el estamento político podía sesionar por sí solo y adoptar por sí una gran cantidad de decisiones de relevancia significativa. ¿Qué hacer entonces frente a tamaña inconstitucionalidad? Para evitar el caos institucional, la Corte decidió que en los puntos regidos por las normas que se declaraban inconstitucionales recobrara vigencia el régimen legal anterior. Y ese remedio era coherente con el planteo que se había hecho en la demanda, que había cuestionado directamente la validez constitucional de la sustitución que la Ley 26080 hizo sobre ciertos artículos de la ley anterior, la 24937. Y así fue que la Corte ordenó volver a la integración original de 20 miembros y dio un plazo de 120 días para que se tomen las medidas para permitirlo. Vencido ese plazo, que es el 15 de abril, sin que se cumpla la sentencia, la Corte dispuso que todos los actos del Consejo van a ser nulos. Y además la Corte exhortó al Congreso a que sancione una nueva ley. ¿Se excedió la Corte Suprema en este caso? La disidencia parcial del juez Lorenzetti plantea que sí. Si bien llega a la misma conclusión que la mayoría en cuanto a la inconstitucionalidad de la integración y el quórum para funcionar que preveía la ley cuestionada, difiere de la mayoría en cuanto al remedio frente a esa inconstitucionalidad. Pero la disidencia tiene varios problemas. En el considerando 5, por ejemplo, se hace una larga consideración acerca de si la Corte tiene o no facultades para declarar inconstitucional las leyes del Congreso. Esto que es una verdad de perogrullo en nuestro sistema constitucional, en el que no solo la Corte, sino cualquier juez tiene el control de constitucionalidad, merece del voto en disidencia la siguiente reflexión. Cito, esta cuestión ya ha sido respondida por este tribunal en varios precedentes, en el sentido de que el Poder Judicial es independiente justamente para poner límites a las decisiones de las mayorías que violen la Constitución. Las partes deberían conocer esta jurisprudencia y no intentar lograr un cambio, que no va a suceder. Ahora, si seguimos la lógica de la disidencia en este punto, resultaría que el control de constitucionalidad depende de mantener cierta jurisprudencia. Y acá el juez Lorenzetti parece ser víctima de lo que llamé en 2020 el mito de Marbury, que es la idea de la creación pretoriana de lo que se llama Judicial Review, en el caso Marbury versus Madison, que es una idea tan extendida como errónea. Y mucho más, no solo en Estados Unidos, sino en nuestro país. Cuando nuestros próceres tomaron el sistema constitucional estadounidense como modelo, cosa que hicieron desde la Revolución de Mayo hasta la sanción de la Constitución, el modelo ya venía con el control de constitucionalidad incorporado. Por eso en nuestro país es incorrecto pensar que ese control judicial fue creado por los jueces. El deber de controlar la constitucionalidad de las leyes del Congreso y las decisiones del Poder Ejecutivo, en el marco de casos concretos, estaba ya incluido dentro de la función judicial. Basta ver, entre muchos otros ejemplos que podría dar, y son muchísimos, el artículo 3 de la Ley 27, que todavía sigue vigente y que es anterior, esa ley, a la instalación de la propia Corte Suprema, y de esa manera podemos comprobar que lo que digo es así. Marco otro punto problemático del voto en disidencia, este más importante que el anterior. La disidencia critica, en duros términos, el remedio que prevé el voto de la mayoría y afirma de modo categórico que una ley derogada no puede ser restituida en su vigencia. Y la disidencia dice, y eso es lo que se enseña en los primeros cursos de la Facultad de Derecho. Entonces están acusando a la mayoría de desconocer una verdad jurídica que sería supuestamente elemental. Y para eso la acusación se apoya, entre otras, en una cita de un jurista famosísimo, Hans Kelsen, en su libro Teoría General de las Normas.
Allí Kelsen afirmó efectivamente que una norma cuya vigencia ya fue cancelada por otra norma derogatoria solo puede ser vuelta a su vigencia por medio de una norma que tiene el mismo contenido que la norma derogada. Parece difícil, es bastante fácil. Pero sin embargo, Kelsen no se refiere en este punto a los efectos de una declaración de inconstitucionalidad. A lo que se refiere es a que la derogación de una norma B, que a su vez derogaba una norma A, no implica per se el restablecimiento de la vigencia de esa norma A. De hecho, Kelsen ni siquiera se opone en ese libro a que ese sea el efecto de la derogación de la norma derogatoria. Lo que afirma Kelsen es que en ese caso se trataría de la sanción de una nueva norma que dispondría lo mismo que la norma inicial, pero que estaría técnicamente mal formulada. Tan es así que en un trabajo que Kelsen publica durante su exilio, comparando los sistemas de control judicial austríaco y estadounidense, el propio Kelsen afirma que en casos en los que una ley que había reemplazado una ley anterior o una regla del common law que regulaba el mismo objeto fuera anulada por razones de inconstitucionalidad, es mejor restablecer la ley o la regla válida del common law anteriores antes que tener una situación jurídica que deja el tema sin ningún tipo de regulación. Por eso, el mismo Kelsen impulsó la incorporación de un artículo durante la reforma de la Constitución austríaca en 1929 que decía lo siguiente: si una ley o parte de una ley es anulada debido a su inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional, las reglas legales derogadas por la mencionada ley cobran vigencia simultáneamente con la decisión del Tribunal Constitucional, salvo que éste disponga lo contrario. Finalmente, el voto disidente cuestiona a la mayoría por haber incurrido supuestamente en un exceso y haberse arrogado facultades legislativas. Cito nuevamente: la sentencia en recurso, al declarar la inconstitucionalidad, pretende derogar una ley y revivir una derogada, lo que es claramente contraria al ordenamiento jurídico. En ningún caso se pone en vigencia una ley derogada hace 16 años. Esto es así porque en el sistema argentino, como en el de los Estados Unidos, la declaración de inconstitucionalidad no tiene efectos de nulidad. Ahora, acá se olvida que en los Estados Unidos los efectos de la declaración de inconstitucionalidad dependen de si el cuestionamiento a la ley, en el caso, fue on its face o as applied. En el primer supuesto, estamos ante un planteo de invalidez manifiesta de la ley, y esa ley resulta insalvable dado que no puede aplicarse en ningún caso. Por eso, el efecto de la sentencia que la anula se expande inevitablemente. En el segundo supuesto, en cambio, lo que se plantea es que la ley es inconstitucional en su aplicación al caso concreto, es decir, que la constitucionalidad o no de la ley depende de las circunstancias y hechos que se discuten y se plantean en la causa. Acá también se olvida que en los Estados Unidos existe lo que se llama el facial challenge. Aunque la Corte norteamericana reconoció en United States versus Salerno que se trata de la impugnación más difícil para invalidar una ley, lo cierto es que es mucho más común de lo que se cree, y pongo dos ejemplos conocidos sobre todo para los abogados, de este llamado facial challenge. Uno es el famosísimo Brown versus Board of Education bajo la Equal Protection Clause, el otro Brandenburg versus Ohio bajo la primera enmienda. En realidad, tal como lo explicó la Corte estadounidense en Norton versus Shelby, una ley declarada inconstitucional no es una ley. No confiere derecho alguno, no impone obligaciones, no otorga protección alguna, no crea cargo alguno. Es, en su contemplación legal, tan inoperativa como si nunca hubiera sido sancionada. En el mismo sentido, en el caso Harper, la misma Corte sostuvo que cuando esta Corte aplica una regla de derecho federal a las partes que litigan ante ella, esa regla es la interpretación controlante del derecho federal y se le debe dar efecto total retroactivo en todos los casos pendientes y a todos los asuntos, sin importar si esos asuntos son anteriores o posteriores al anuncio de nuestra regla. Vemos entonces que la disidencia confunde derogación con inaplicabilidad extendida. Aún sin lo que se llama stare decisis en los Estados Unidos, en este caso, la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26080 se expande a todas las partes del proceso, en especial al Poder Ejecutivo, a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación, es decir, a los órganos políticos representantes de la voluntad popular,
a que se refiere el artículo 114 de la Constitución y que estaban litigando este caso. De hecho, fueron los que apelaron. De lo contrario, la mera declaración de inconstitucionalidad sin este remedio habría conducido a paralizar directamente el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, la disidencia se limitó a declarar la inconstitucionalidad de 2 artículos de la ley y a exhortar al Congreso a que se sancione una nueva ley en el plazo de un año, sin decir qué pasaba si al año no se sancionaba esa ley. Y ese es el débil remedio que propuso la disidencia, aún después de reconocer que en el caso se encontraba en juego la independencia del Poder Judicial. Termino. Manuel, es tiempo. Ya terminó. La sentencia de la Corte en el caso Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires pretende poner fin a una situación de manipulación de un organismo que es clave para la independencia del Poder Judicial. Lo hizo correctamente a partir de un enfoque que no solo respeta el texto constitucional, sino también el propósito y la función original prevista por el constituyente para la integración y el funcionamiento del Consejo. La sentencia indudablemente se demoró mucho, y si bien ese manejo de los tiempos es criticable, no deja de ser valioso que finalmente la Corte haya puesto las cosas en su quicio constitucional. Nada más. Muchísimas gracias, Manuel. El doctor Alejandro Matoso Geminiani es abogado constitucionalista, profesor titular de Derecho Constitucional, egresado de los programas de formación de jueces de Argentina y España y ex asesor en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Estimado Alejandro, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Regia por esta invitación, especialmente a mi amigo Alfredo Popritkin y César Mayer, que han vaticinado mi inclusión en este simposio. Y también saludar a todo el público presente, amigos, colegas, jueces, y a quienes componen la mesa que va a disertar, porque me enorgullece compartirla con juristas de semejante talla. Bueno, un poco siguiendo lo que contaba Manuel recién, como todos saben, la Corte Suprema ha declarado inconstitucional la ley del Consejo 26.080, que regulaba su composición, entrando en aplicación entonces, a partir del próximo mes, la vieja ley 24.937, la primera ley en la materia que se dictó luego de 4 años de negociación política para regular el organismo como contemplaba el artículo 114 de la Constitución. Y que si bien puede dictarse una nueva ley de acuerdo a lo que dicen los especialistas y aquellos que tienen buena información de lo que ocurre en el Congreso, no es visible que en el corto plazo se dicte una nueva ley y por lo tanto la ley 24.937 volverá a ser nuestra ley del Consejo de la Magistratura por un buen tiempo. La pregunta que intentaré responder en mi presentación es si la ley 24.937 ha sido una buena ley en términos democráticos. Y cuando hablo de democracia, hablo de aquella denominada de consensos, que es la única posible y digna de llamarse tal en una sociedad heterogénea y compleja como es la República Argentina. El concepto de democracia es multívoco y multidimensional y en constante disputa científica, pero hace largas décadas se alcanzaron paradigmas concretos y claros conceptos sobre la misma que permiten diferenciaciones suficientes para el análisis de casos como el que vamos a explorar. En buen resumen, el trabajo de Aaron Liebhardt sobre modelos de democracia me ha servido de marco teórico. Y cuando digo que la democracia de consensos es la única posible en la Argentina por la concreta razón antedicha, la heterogeneidad de su sociedad, las lejanías, las provincias, los procesos migratorios, etc., tengo presente también que las democracias de mayorías, o a la Westminster, solo pueden funcionar como democracias en las sociedades más homogéneas, como son la inglesa y todas las que componen el Commonwealth. Pero al momento de optar por una u otra, por el mero gusto, debo vaticinar que opto por la de consensos, porque aquellas de mayorías hoy día tienen tantas excepciones que se están modulando hacia el consenso, quizás debido a la globalización. Y el caso más reciente es público. Han sido los referéndums británicos en relación al ingreso de la Unión Europea y luego al Brexit, dejando la autoridad máxima del Parlamento británico y su representatividad mayoritaria en segundo plano.
Aclaro que el concepto más profundo de democracia que busco vislumbrar y comparar es el de poliarquía de Robert Dahl, que ha sido superador del enunciado anteriormente por Abraham Lincoln, el gobierno del pueblo y para el pueblo. En la poliarquía de Dahl es necesario que haya un alto grado de representatividad, el mayor posible, nunca va a ser perfecto, en estrecha vinculación con el pueblo representado. Y donde las decisiones que se toman sean también relativamente estrechas con los deseos de muchos, la mayor cantidad posible de sus ciudadanos. Y hoy este concepto ya es corto. Hoy debemos incluir a los habitantes residentes por la habitualidad de la migración. Debido a la brevedad requerida por organización del encuentro, anticipo mi respuesta en el pensamiento de que sí lo fue. Sí fue democrática la ley 24.937, mucho más que la 26.080, y creo yo que se acercó a un gobierno democrático y de consensos del Poder Judicial. Y ustedes se preguntarán como yo, ¿por qué? Me animo a declarar esta afirmación por un pequeño puñado de verdades que pueden ser consideradas de perogrullo, pero que en realidad son verdades de oro sin las cuales no es posible vivir ni gobernar en democracia. Una de ellas es que la ley vigente, la ley 24.937, propició mucha mayor cantidad de debates y fueron de enorme profundidad, como dicen mis alumnos, hasta el hueso. Y esto lo digo como observador porque fui asesor en ese organismo durante la vigencia de ambas leyes. Y más hacia el final les presentaré unos cuadros estadísticos bivariados que reflejan lo que estoy diciendo. Hubo un debate robusto por estrecha representatividad de los participantes en relación tanto al pueblo como a los sectores especializados en temas de justicia, y los debates, además, fueron públicos. Ustedes saben, además, que con la ley 24.937, en el Consejo de la Magistratura tuvieron, y ahora vuelven a tener representación, las terceras fuerzas de ambas cámaras, rompiendo la lógica bipartidista. Este es otro elemento de la democracia de consensos. Durante aquel periodo, las minorías de tercera fuerza no estuvieron relegadas al mero rol opositor, sino que tuvieron participación en la toma de decisiones a través de la habilitación del quórum, la imposición del poder de veto, la instalación de temas en el orden del día que podían ser incómodos para las dos primeras fuerzas, y presentando argumentos y objetivos de debate que fueron llevados a los medios de comunicación para darlos a publicidad, escapando a la lógica bipartidista. Y aquí llegamos al punto clave, la necesidad insustituible del debate público como requisito previo a toda decisión democrática. Cuando la ley 26.080 entró en vigencia, el Consejo de la Magistratura pasó de la deliberación al acuerdismo. Se retrocedió en términos democráticos y por eso debemos celebrar el fallo de la Corte. Con la ley 26.080, me animo a decir, la dinámica del gobierno del Poder Judicial transitó hacia la oligarquía, a la toma de decisiones de muy escasa representatividad en términos orgánicos y muy alejados del deseo de los habitantes y ciudadanos del país, pese al esfuerzo de algunos de los consejeros y asesores que componían el Consejo de la Magistratura. Y los hubo. Durante la ley 24.937, ese debate, vuelvo a decir, estuvo caracterizado por la representación de la minoría, la diversidad de voces no partidarias, gracias a la representación plural de la abogacía y los estamentos académicos. El debate público y libre, con variada representatividad, ha sido reconocido como herramienta vital de la república y la democracia por pensadores de la talla de Stuart Mill, Hannah Arendt, Aaron Liebhardt y Jürgen Habermas, seguramente entre otros, y me gustaría en otro simposio trabajar sobre sus conceptos y su aplicación al problema de la política argentina, pero en mi breve exposición quiero dejarles un breve pasaje de la obra de Stuart Mill, El gobierno o del gobierno representativo. Decía Stuart Mill, la publicidad y la transparencia son dos elementos clave del debate social y político democrático. La exposición clara y pública de los intereses siniestros, en este caso los intereses de género, él estaba tratando un ejemplo
de temas de género, y racionaliza y deslegitima automáticamente dichos intereses. Pues bien, aquel consejo donde se escucharon arengas como: señores consejeros, no votemos hoy lo que no se pueda explicar mañana, o que se rompa y no se doble. Aquel consejo que enjuició a un juez que había participado de sesiones de torturas, u otro que forzó la reelección. De aquel consejo pasamos al consejo del silencio y la estrategia oculta, a los acuerdos en sótanos oscuros. Eso ocurrió durante los más de 15 años que tuvo aplicación la Ley 26.080, y por eso debemos celebrar el fallo de la Corte Suprema. El caso Ollarvide es un caso nítido y de resonancia internacional sobre la falta de independencia confesa y también de corrupción que quedó sin juzgamiento, sin condena, o al menos sin el goce del derecho a la verdad para las víctimas de aquellos fallos, y también para la sociedad argentina de haber seguido aquel consejo. Estoy seguro que tarde, pero seguro ese juicio de destitución se hubiera concretado. Voy a compartir pantalla para ver la dinámica de las sesiones del Consejo en relación a dos temas. Cruzarlos con la vida de estas dos leyes, la 24.937 y 26.080, y también con los años, diferenciándolos por años electorales y no electorales, para que ustedes puedan sacar por sí sus conclusiones. Bueno, acá tienen, en este gráfico, en el color rojo, tenemos la cantidad de sesiones por año, ¿sí?, con la Ley 26.080. Y con la 24.937 ven que hubo más sesiones, hubo más posibilidad de quórum. Los cuadros comparan los 8 años como si fuera una persona. O sea, cuando un niño nace, usted en la pared por ahí va marcando, no la estatura, año a año, como, bueno, año a año, la edad de cada ley, de la 26.080 y 24.937, ustedes ven que hay una enorme diferencia en cantidad de sesiones. Tengan en cuenta que los plenarios del Consejo son cada 14 días, y las semanas hábiles del año son 46, la mitad de 46 es 23. Fíjense que con la ley 24.937, el Consejo sesionó más de una vez cada 15 días, porque había muchas sesiones extraordinarias. Había una noticia, hay un hecho que hacían, o algún vencimiento de plazo que hacía necesario que el Consejo sesione, y el Consejo sesionaba. Y luego ven que decayó. Fíjense, si están viendo mi pantalla, no sé si ven mi cursor, que en distinta cantidad, pero se ve la misma tendencia en el cuarto año de vida del Consejo. Un pico de sesiones y luego una caída de sesiones. Esto corresponde a los años 2002 y 2010. Es decir, el pico en el año 2002 y 2010 y la caída 2003 y 2011. 2002 y 2010 fueron años no electorales, y 2003 y 2011 son años electorales. Ahora van a ver un poquito mejor. Ahora pasamos al otro cuadro. Este cuadro mide la cantidad de sesiones del plenario, ¿sí?, por año, desde el 99 hasta el 2018. Yendo de a pares, en la columna azul están los años no electorales. Y en la columna marrón, los no electorales. Si ustedes ven, por bienio, la comparación por bienio, siempre en el año electoral hubo menos sesiones que en el año no electoral, ¿sí? Parece que los temas de la justicia, para la lógica partidaria, que por motivos electorales y otros de mutación constitucional quizá, tienden al bipartidismo. Hoy nos gobiernan dos coaliciones de gobierno, ¿sí? O sea, hay una dispersión partidaria enorme, pero sin embargo necesitan asociarse en coaliciones. Hasta el 2005, fíjense que de todos los pares de años, ¿sí?, más de 20 pares de años, perdón, más de 10 pares de años,
En todos los años, en estos bienios, siempre hubo menor cantidad de sesiones en el electoral. Menos en el 2005. En el 2005 fue el único año electoral donde hubo más sesiones que en el no electoral que seguía. Y en el 2006 vino la reforma. La reforma del 2006 fue una reacción a lo que ocurrió en el 2005. ¿Sí? Esta nefasta ley que ha sido declarada inconstitucional tuvo por finalidad terminar con esta lógica, esta democracia de debate, esta democracia de consenso que empezaba a nacer en el Consejo de la Magistratura y que esperemos, yo creo que sí, que con la nueva aplicación de la Ley 24.937 va a volver a cobrar vida. Alejandro, es tiempo. Bueno, muy breve, por favor, muy breve, un minuto. Me han pedido que enuncie una agenda legislativa para el Congreso y para el Consejo, muy rápido. Para el Congreso, si se pudiera, debería aumentar la representatividad en términos democráticos en el Consejo, siguiendo un modelo de democracia de consenso e incluir a ONGs y asociaciones civiles, que en la Argentina hay muchas y muy confiables, que defiendan el poder judicial eficaz, eficiente e independiente. Y para el Congreso y para el Consejo, terminar con los jueces subrogantes, es un escándalo. Juzgados con jueces subrogantes, que son un juez suplente durante 5 años, 4, 7, 3. El juez subrogante es un juez débil, y además si tiene que atender, en el caso de que así fuere, 2 juzgados, esto atenta terriblemente contra la eficacia, la eficiencia y el control de lo que se hace. Creo que el Consejo no es cualquier órgano regulado por una ley, es un órgano de la Constitución y por lo tanto tiene poderes implícitos para terminar con la lógica de los jueces subrogantes e iniciar concursos anticipados, tener un montón de jueces ya en semillero, preparados, inclusive con acuerdo del Senado, que sean jueces en prácticas, bajo la tutela de jueces titulares, y una vez producida la vacante, bueno, de acuerdo a la vocación, la idoneidad y la conveniencia, el Consejo podrá decidir cuál es el mejor postulante para ese cargo. Y otro modelo, o otra agenda de temas para tratar y concretar en el Consejo, es que los juicios de destitución, una vez iniciados, no queden detenidos por la aceptación de la renuncia al juez, sino que continúen en resguardo del derecho a la verdad. No se olviden que muchos de los juicios de derechos humanos, de los que hoy la Argentina es noticia en el mundo, antes de que las leyes de obediencia debida y punto final fueran declaradas nulas y derogadas, y antes de los juicios que declararon su imprescriptibilidad de dichos crímenes, empezaron como trámites de juicios por la verdad. Yo creo que debería haber juicios por la verdad, y el caso Ollarvide es un claro ejemplo de ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Encantado. El doctor Daniel Sabzai es abogado constitucionalista, profesor universitario, posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París, profesor titular de Derecho Constitucional, director de la carrera especial de posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires y expresidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Estimado Daniel, te escuchamos. Quiero agradecer a Regia esta invitación que me honra, felicitar a César Mayer por la excelente moderación, a Alberto Coan por la excelente organización, y felicitarlos tanto a Alejandro Matoso Geminiani como a Manuel García Mansilla, porque no me queda mucho por decir después de tan brillantes y claras exposiciones, pero algo vamos a decir. Lo primero tiene referencia con el Consejo de la Magistratura en sí mismo. Yo creo que eso hay que conversarlo. Es decir, Consejo de la Magistratura que se introduce importado desde instituciones del parlamentarismo y que tenían su razón de ser en el hecho de que en esos países, la mayoría monárquicos, la función judicial era llevada a cabo por el monarca. Entonces,
se trató de ir sustrayendo de a poco esas funciones para transformarlo en un poder del Estado que no lo era, como muy bien nos recordara en su exposición Manuel. Pues bien, acá no solo se lo incorporó, sino que se le puso algo muy original porque no existe en ningún lugar del mundo, es decir, haber puesto a representantes partidarios, es decir, aquellos que han sido elegidos o que son el producto del sufragio popular, entre los miembros del Consejo de la Magistratura. Es un fenómeno por demás curioso, y más curioso aún cuando uno observa cuáles fueron los objetivos de la introducción del Consejo de la Magistratura, precisamente despartidizar y despolitizar dos procesos, el de designación de magistrados y el de remoción de magistrados, además de darle la administración del Poder Judicial. Entonces uno se pregunta cuál era el sentido de meter entonces a los políticos partidarios también. Evidentemente un sinsentido, pero que habla de ciertas características de quienes ejercen el poder político en la Argentina, ¿no? Una voluntad permanentemente de monopolizar, a mi modo de ver, y creo que fue algo muy poco feliz, que si bien en la ley 24.937 la presencia era un poco menor, era de más del 46%, es decir, más del 46% de los miembros del Consejo de la Magistratura eran legisladores y el representante del Poder Ejecutivo. O sea que ya era algo por lo menos desproporcionado. Es cierto que la sentencia habla de que no tiene que haber una igualdad aritmética, sino que evitar el predominio hegemónico de un sector sobre los otros, de manera de poder tomar decisiones per se sin que esos consensos se alcancen con el concurso de los otros. De todas maneras, me parece algo absolutamente desproporcionado el 46% cuando todos los demás quedaban muy minimizados. En particular, vuelvo a repetir, en el contexto de un espíritu y de una voluntad del constituyente, precisamente de limitar al poder político en este tipo de cuestiones, porque es cierto, todas las dificultades que había demostrado el sistema clásico de la Constitución de Filadelfia, es decir, de la designación de magistrados por el presidente de la Nación con el acuerdo del Senado, es decir, una decisión mixta que no es lo que usualmente ocurre en un presidencialismo, y luego la remoción de parte de diputados que acusa y Senado que sentencia. Ahora bien, ¿qué es lo que se puso como remedio? Un remedio por demás curioso, porque fíjense en lo que finalmente desemboca con la ley 26.080, en donde allí sí aparece el síndrome del predominio hegemónico del sector de los políticos de manera clarísima. Entonces, ya yendo a la situación actual, por un lado, esta situación de implementación y por otro lado, cómo creo que debería ser una nueva ley. Recuerdo, por un lado, que me parece muy importante lo que ya alertaba Vidal Campos, que lo voy a leer textualmente. Él señalaba que razones de orden práctico y de prudencia aconsejarían que no sean los propios legisladores quienes se incorporen al organismo, dada la multiplicidad de funciones que debían ejercer en ese supuesto. Y yo añado a esa importante consideración que, a mi modo de ver, en un sistema como el nuestro de separación de poderes, un legislador no puede al mismo tiempo integrar el Poder Judicial, porque, bueno, es incompatible absolutamente el ejercicio de esas dos funciones. No obstante lo cual, esto ocurre y pareciera no inquietar mucho que esto sea así. Pero además es sumamente disfuncional, porque el legislador tiene que atender, como es lógico, su función de legislador, lo que lo obliga muchas veces a ausentarse de las sesiones, lo que demora enormemente el funcionamiento del Consejo. Y durante las campañas electorales queda prácticamente paralizada el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, bajo todos los puntos de vista, porque se habla de más representantes de los sectores, yo desde el principio pensé que se debía tratar de juristas designados por
por el Congreso, por las dos cámaras, y de ninguna manera los mismos legisladores meterse adentro. Es cierto que esos mismos juristas pueden tener una dependencia de los legisladores, pero no será nunca lo mismo, pero sobre todo no se atropellará el texto constitucional de una manera tan absolutamente atropellada. En el caso de la ley 26.080 generó la producción de jueces apadrinados, tanto que hoy, cuando uno ya quiere saber, en particular en un órgano colegiado, pero también en los órganos unipersonales, cuál va a ser el sentido de una sentencia ante un caso de corrupción, ya más o menos sabe qué va a pasar en función del color del juez. Porque además esto se acentuó notoriamente con la aparición de una agrupación que ha perturbado enormemente el funcionamiento del Poder Judicial, me refiero a Justicia Legítima, donde sus mismos miembros se autodenominan como militantes, jueces militantes, violando de manera repugnante la ley de organización de la justicia que impide precisamente ese vínculo. Es cierto que todo juez tiene una ideología, pero hablamos en sentido lato, en el sentido de la polis, de política en sentido lato, no de obediencia debida a aquel que lo designó, porque deforma totalmente el sentido de la justicia independiente. Yo creo que la destruye. En ese sentido, me parece que debemos apostar a un proyecto que yo lo he alabado en muchos lugares, que es el proyecto precisamente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de Forest, ambos miembros de Regia, pero en donde junto a otras organizaciones y también a organizaciones empresariales, ONGs, o sea, es sumamente variado la composición de quienes lo presentaron. Creo que en la resolución de ese proyecto de ley llega a una solución sumamente equilibrada. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, desaparece el representante del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo ya designa, ¿para qué lo vamos a tener antes? Y desaparece también representantes del Senado, porque el Senado presta el acuerdo. Es decir, que aparecen exclusivamente como legisladores, representantes de la Cámara de Diputados, y además de distintos bloques, de manera de dar una coloratura y un pluralismo mucho mayor. Además, se eleva el número de miembros de jueces, el número de miembros de abogados y también el número de miembros del sector académico. Y en el sector académico, a mi modo de ver, hay algo sumamente importante, que es la designación por los profesores titulares de universidades nacionales, no por el Consejo Interuniversitario, que sabemos que se logra un copamiento por la cantidad de universidades, particularmente del conurbano, por parte del kirchnerismo. Y además es una desigualdad con lo que ocurre en el sector de los jueces y en el sector de los abogados, en donde designan directamente jueces y abogados, no una especie de órgano terciario que lo supera. Eso yo creo que fue pensado también de manera sumamente tramposa. Con lo cual, creo que si triunfara la posibilidad de concreción de esta ley, que también es de 13 miembros, ese proyecto, Colegio de la Ciudad Forest, nos encontraríamos ante una situación en la cual se lograría, porque estoy en contra de la posibilidad de que se reforme la Constitución, más allá de que si se reformase, a mi modo de ver, y lo digo claramente, había que eliminar el Consejo de la Magistratura. Pero como sería abrir una caja de Pandora, que ya sabemos a lo que nos puede llevar, estoy totalmente en contra. El proyecto que está proponiendo estas entidades llega a una solución sumamente ecuánime, y creo que de la concreción de esa solución va a tener
mucho que ver con el tipo de poder judicial que tendremos y por lo tanto el tipo de república. Así que para terminar, hago votos para que se concrete la sanción de una ley que tenga el contenido que proponen estas organizaciones. Muchas gracias. No se oye. César, estás muteado. Ya. Ahora sí, disculpen. La doctora Lourdes Marchese es abogada, mediadora, periodista, columnista en materia judicial, en la prensa gráfica y programas de radio y televisión, y coautora de varios libros. Lourdes, te escuchamos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, agradecerle a Regia y sobre todo creo que lo que tengo para exponer después de haber escuchado a semejantes expositores, no sé si va a ser para sumar un poco más, lo voy a tratar de hacer más desde el lado periodístico más jurídico, porque creo que desde lo jurídico ya se ha dicho todo y más, pero yo pensaba un poco y escuchaba también a mis colegas acerca de esta cuestión del equilibrio entre órganos, en este órgano del Consejo de la Magistratura, pero también me preguntaba, y creo que lo hago extensivo a todos ustedes, si realmente es un órgano que nos ayuda a tener una independencia judicial, o si realmente esto genera la dependencia de los jueces. Ustedes saben muy bien que hasta el año 1994, cuando esta ley comienza a surgir, cuando nace el Consejo de la Magistratura, los jueces se ponían prácticamente a dedo, los elegía el presidente de la Nación, y Comodoro Pi, por ejemplo, que es el que la mayoría de todos nosotros siempre miramos como ejemplo y lo que ha generado el mayor descrédito de la justicia, ha sido el accionar de varios de esos jueces, ha sido porque un presidente o en su momento un servicio de inteligencia ha decidido que ese juez esté en la justicia federal, básicamente que es la justicia que investiga a los políticos, que investiga el narcotráfico y los secuestros, ¿no? Pero el Consejo de la Magistratura, como órgano per se, lo que hace es justamente administrar el Poder Judicial, seleccionar a esos jueces y también tiene la posibilidad de sancionarlos y en su caso terminar con la destitución de ese juez. Recién escuchaba a uno de los colegas hablando del caso Yarvide, que a Yarvide se le terminó aceptando la renuncia y nunca fue juzgado. En el momento que iba a hacer todo un trabajo en el Consejo de la Magistratura, que era investigado por distintas irregularidades durante su función, finalmente terminaron aceptándole la renuncia. Pero la pregunta que tenemos latente es justamente, ¿este órgano genera independencia judicial? Porque la potestad que tiene justamente la creación de este órgano fue para privar al gobierno justamente de la eficacia en el juez. Pero bien lo escucharon. Para consultas relacionadas con otros productos del banco, por favor, comuníquese con Superlínea. Perdón, no sé, se escuchaba un audio de fondo. Estaba diciéndoles justamente que la creación de este órgano, que es el Consejo de la Magistratura, justamente lo que buscó es hacer que el gobierno deje de influir en esos jueces. Pero bien lo escuchaba también a Sapsay recién asegurar que muchos de esos jueces que han sido nombrados en los últimos años tal vez tienen una cierta militancia o una cierta cercanía con distintos gobiernos, sobre todo, él hablaba durante el gobierno del kirchnerismo, pero lo importante acá va a ser tratar de que el Congreso, si llega a poder debatir una ley, porque se espera que la semana próxima empiecen a tratarse en comisiones a partir del miércoles próximo, si es posible. Esto va a ser en asuntos constitucionales y también en justicia. Son dos comisiones que actualmente están presididas por dos kirchneristas, Guillermo Snopek, y en justicia Oscar Parrilli,
veremos cómo trabajan para lograr que antes del 15 de abril se pueda sancionar una ley. Desde el Poder Ejecutivo lo que buscan tienen un proyecto de 17 integrantes que incluye 2 abogados, un académico, un científico, y se habla de perspectiva de género. En el Consejo de la Magistratura, cuando trabajaron durante toda la feria judicial, se habló mucho de la cuestión de perspectiva de género, porque más allá del equilibrio en el estamento, lo que buscan es que haya una paridad de género entre aquellos integrantes, nuevos miembros del Consejo de la Magistratura, es decir, que no esté superado por hombres, como ha ocurrido hasta este momento. Veremos cómo se debate en el Congreso de la Nación, y si se llega a debatir, si se llega a una ley antes del día 15 de abril, porque ya sabemos todos que, según dijo la Corte en su fallo, a partir del día 16, todo lo que se haga va a ser nulo. Es decir, o se integran con 20 miembros el Consejo de la Magistratura, como decía la ley anterior al 2006, o el Congreso de la Nación va a tener que dictar una nueva ley que satisfaga a la nueva integración del Consejo de la Magistratura y que respete justamente este equilibrio. Es decir, hay que equilibrar no solamente los estamentos, sino también lo que se va a buscar ahora es este equilibrio en la cuestión de paridad de género. Entonces nos volvemos a preguntar, este órgano incorporado para garantizar la independencia judicial, ¿realmente está capacitado para garantizar la independencia judicial o no? Yo es una pregunta que les dejo latente a todos ustedes, porque realmente con el desprestigio que ha tenido la justicia en los últimos años, tal vez con la creación de este órgano, que fue justamente para seleccionar a estos jueces y para luego sancionarlos, si realmente funciona como ha sido concebido, o si realmente la modificación y la nueva ley tiene que prever también esto. Y pensaba en la cuestión que decía también Sapsay recién, ¿no? El hecho de tener un miembro del Poder Ejecutivo, si no coarta cierta independencia dentro de lo que es el Consejo de la Magistratura. Yo no quiero extenderme mucho porque veo cómo estamos con el horario, pero quería marcar un poco esto, ¿no? Que dentro de ese equilibrio que se busca de los estamentos, que se marque, que exista esta paridad de género, pero que sea no una paridad de género porque haya que ocupar un cupo, sino que realmente esa persona sea la más idónea para ocupar el cargo, porque realmente el Consejo de la Magistratura, si funciona bien, es un órgano que realmente genera buenas cosas, genera que los jueces sean elegidos de forma idónea, que los concursos avancen. De hecho, mañana van a avanzar algunos concursos justamente para Comodoro Pi, y la idea es que no se elija a un juez porque es amigo del poder de turno, sino que el que termine estando en el Poder Judicial sea la persona realmente más idónea. Muchísimas gracias, Lourdes. Hemos querido concluir este encuentro con la intervención de la doctora María Eugenia Talerico, para que esboce algunas conclusiones sobre lo que hemos escuchado. María Eugenia es abogada penalista, vicepresidente de la Asociación Civil Será Justicia, ex vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de la Nación, ex miembro del titular del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y ex integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. María Eugenia, tenés la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que traté de ir tomando notas para ir tratando de hacer un resumen de todo lo que hemos escuchado. Y primero decirle que el Consejo de la Magistratura es un órgano vital para asegurar lo que la Constitución pretende del Poder Judicial, que es su independencia. Pero como el amigo Luis Herrero, que está acá escuchándonos, la independencia es del juez, y ahí voy a tomar un criterio del que recién hablaba Lourdes,
y que tiene que ver con la idoneidad de las personas que no solo son elegidas jueces y juezas, sino también la idoneidad de quienes integran el Consejo de la Magistratura de la Nación. Hoy la ley, que ha sido declarada inconstitucional, simplemente dice que tienen que reunir los requisitos para ser diputados de la Nación, y cuando uno ve, ahí no hay una idoneidad suficiente en los miembros que conforman el Consejo de la Magistratura para ser quienes van a seleccionar a los jueces de la Nación. Hablaba el doctor García Mansilla muy bien, y el doctor Sapsay también, de que el origen constitucional de la reforma constitucional fue intentar despolitizar al Consejo de la Magistratura, y sin embargo tenemos un vicio íncito en nuestra Constitución Nacional, que es el artículo 114, que le asegura a la política, a los órganos resultantes de la elección popular, un lugar en el Consejo de la Magistratura. Este vicio constitucional lo tenemos, y por eso tenemos que tratar a través de la ley de asegurar ese equilibrio que está pidiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Coincido con el doctor García Mansilla en un fallo que celebro, aunque tenemos que decir que llega después de demasiados años para la característica de la inconstitucionalidad que ha sido establecida y las críticas que tiene la Corte al señalarla respecto de la composición que ha tenido durante todos estos años el Consejo de la Magistratura. También quiero señalar un requisito del 114 que habla de jueces de todas las instancias, y hay una insistencia grande por parte de la política de llevar solamente en tratamiento a la Comisión del Senado el proyecto del Poder Ejecutivo que elimina la presencia de la Corte. No quieren que la Corte esté presente en un cuerpo donde la Constitución establece que tienen que estar los jueces de todas las instancias, y todas las instancias son todas las instancias, y la Corte Suprema es nuestro máximo tribunal en este sentido, y más allá de si sea su presidente o si sea un miembro sorteado entre los miembros de la Corte, debemos asegurar, o debe quedar asegurado, la representación de la Corte en el Consejo de la Magistratura. Se habló del equilibrio de los estamentos. ¿Qué son los estamentos? Los representantes de los órganos políticos, de los abogados, de los jueces, y también de la ciencia y la academia, y este es el equilibrio que se busca en la integración de los plenos de las comisiones, y en el funcionamiento, porque por mayorías, no por quórum, pero sí por mayoría, nos pueden hacer trampa en la ley. Entonces esto tenemos que tener cuidado de que sea un equilibrio, un funcionamiento equilibrado en todos estos sentidos. Me quiero ir un poquito para atrás para contarles después algo de la Comisión del Senado que va a tratar los proyectos, y es que la Convención Constituyente, que fue la redactora de este artículo 114 de la Constitución Nacional, tiene, en definitiva, ha predominado los criterios políticos de la política, que no se quiere perder lugares, y por eso también probablemente va a dar discusión el Senado por el representante que no debería tener, o el Poder Ejecutivo con su representante también ahí, más allá que el doctor Sapsay bien ha dicho que como son dos organismos que ya participan en la selección de los jueces, no deberían estar en el Consejo de la Magistratura, y asegurar por la disposición constitucional simplemente la presencia de la Cámara de Diputados, pero esto es una discusión que va a volver a dar la política en la Comisión del Senado, donde se inicia probablemente el tratamiento de la ley. ¿Y dónde estamos hoy? Y en una declaración de inconstitucionalidad de la Corte, que ahí el doctor García Mansilla pensé que por ahí llegaba hasta ahí, porque la inconstitucionalidad, si bien la demanda del Colegio de Abogados, entre todos los artículos que impugnaba, estaba el artículo del jurado de enjuiciamientos, no es un tema menor la composición del jurado de enjuiciamiento, que hay ahí una disposición general de la Corte que habla de los artículos precisos que declaran inconstitucionales o inaplicables, y después tiene una frase muy genérica, que eventualmente el doctor Sapsay o el doctor García Mansilla aclararán, una frase genérica que dice, y todos los artículos o todo lo que afecta el equilibrio, ¿no? Entonces habrá que ver, porque la composición del jurado de enjuiciamiento también es un tema muy importante, si el restablecimiento de la vigencia de la ley anterior trae consigo también el restablecimiento de la vigencia de la composición del jurado de enjuiciamiento, en la medida que no ha sido uno de los artículos expresamente mencionados por la Corte. Matoso Gimignani, el doctor Matoso Gimignani habló también de una palabra importante que tenemos que tener en cuenta en los proyectos legislativos que vengan, porque aún con la anterior
ley, que por suerte Alejandro nos dio la novedad de que dentro de todo, si se restablece la vigencia de la 24.937 no vamos a estar tan mal. Creo que hay un tema de publicidad y transparencia del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, de sus comisiones, que no podemos dejar de mirar para el costado. Realmente hay un ostracismo, un oscurismo ahí, que uno no sabe muy bien nunca lo que está pasando hasta que no llega el pleno y tenemos el escándalo en el pleno de lo que viene de comisión ya medio cocinado, ¿no? Finalmente llegamos al 15 de abril, para decirlo con la posible composición de los estamentos. Hay elecciones en el estamento de los abogados, de los magistrados, y me imagino que la política va a designar a sus representantes, porque yo no creo que lleguemos a sancionar una nueva ley antes de la fecha que ha establecido la Corte, a partir de la cual los actos del Consejo de la Magistratura van a ser nulos. Digo esto porque más allá de que en el Senado los trámites son bastante express, en diputados tenemos un Congreso más fuerte, eso es una realidad, y entonces la discusión me parece que ahí va a ser un poco más criteriosa y por ahí más complicada, entonces no sé si tendremos ley. Por ahora, el 15 de abril vamos a llegar con la celebración de las elecciones, el 5 de abril es la de los estamentos de los abogados, no sé la de los magistrados, cómo va a ser el proceso de selección de la política, pero parece que va a volver a estar vigente la antigua ley y los estamentos van a ser recompuestos hasta que el Congreso discuta la nueva ley. Y la nueva ley está en comisiones del Senado, como dijo Lourdes, tienen mayoría kirchnerista, que el único proyecto que aparentemente quieren tratar es el del Poder Ejecutivo, que como les dije, tiene cierto equilibrio, pero la Corte brilla por su ausencia ahí, y creo que hay que reivindicar el proyecto de la sociedad civil, donde los intereses políticos no están, y como dijo el doctor Sapsay, que muy bien habló del proyecto elevado por el Colegio de Abogados de la Ciudad, Fores, y con muchísima adhesión de muchísimas organizaciones de la sociedad civil, deberíamos estar pidiendo audiencias en cadena en las comisiones donde se va a discutir esto, que aparentemente van a ser una discusión conjunta en la Comisión del Senado de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Asuntos Penales y Judiciales, para destacar, obviamente, las virtudes que tiene este proyecto, con auditorías, con mayores normas de transparencia. Allí se meten en el funcionamiento de comisiones, en plazos que tienen que tener los concursos, los juicios de enjuiciamiento, y realmente tiene un detalle esa ley, con toda la experiencia que hemos recogido de todos estos años para el buen funcionamiento del Poder Judicial. Esto es más o menos el resumen de lo que hemos visto. Yo no quiero dejar este resumen sin destacar que, más allá de que el control de los jueces y del Poder Judicial, sobre todo en materia del fuero federal, que es el que juzga a los funcionarios públicos, siempre está como queriendo ser controlado por la política, esto es una realidad. Creo que este gobierno en particular no podemos desconocer que tiene un plan muy claro de claro atropello a nuestras instituciones, especialmente a las instituciones que tienen que ver con el Poder Judicial. Lo hemos visto, ni bien asumieron, con la acción que siguieron respecto de los jueces Bertuzzi y Bruglia, con un persaltum de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es un tema muy extraordinario que nos ha sucedido, y después distintas ternas y distintas cuestiones sobre las que avanzan. No podemos olvidarnos de los ataques a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los intentos de dominar al Ministerio Público Fiscal, con una persecución, diría yo, de quien ha quedado a cargo del Ministerio Público Fiscal, el Procurador General de la Nación, doctor Casal, porque desde mi punto de vista hay un plan muy bien orquestado para controlar todos estos estamentos que forman parte de un pilar fundamental de nuestra República, que es el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal. Así que eso es todo, y me imagino que ahora tenemos algún tiempo para preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Eugenia. Abrimos un breve espacio para preguntas de los asistentes y pedimos que sean claras, concisas. Hay una primera pregunta del doctor Rollero que yo me permito dirigir al doctor Daniel Sapsay, que es, ¿cuál sería el motivo de que la Corte Suprema haya tardado tantos años en dictar una sentencia que ha venido a declarar nada menos que la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura? Estás muteado, Daniel.
No se escucha, Daniel, ¿eh? El doctor García Mancilla que conteste. César. Sí, Alberto, ¿hay forma de desmutearlo a Daniel o tiene que ser él nomás? No, estoy tratando, pero no puedo. Yo, si quieren, ensayo una respuesta mientras Daniel Sí, trata de desmutearse. sí, Para por mí favor, Manuel. no tengo, digamos, el motivo es clarísimo. Hace mucho tiempo que, déjenme dar un par de pasos para atrás. La República Argentina como comunidad política viene en un trabajo de demolición institucional hace más de 90 años. Esa es la verdad. Nosotros desde el golpe del 30 en adelante no hemos dejado macana por hacer en materia institucional. Basta ver, por ejemplo, que tomamos instituciones de nuestro modelo, que es los Estados Unidos, y si vemos solamente la Corte Suprema, desde 1947 hasta la fecha, la modificamos 10 veces, lo cual es un disparate. Dicho eso, lo que termina pasando es que se desnaturaliza la función de los jueces, terminamos designando jueces que son más políticos que jueces, y muchas veces lo que termina ocurriendo es que los jueces, en lugar de aplicar el derecho a su leal saber y entender, lo que terminan haciendo es especulando con los tiempos para tomar decisiones en función de intereses que son más bien políticos. No tiene ninguna justificación que un tema tan sencillo como determinar qué significa equilibrio haya motivado 3 fallos de la Corte Suprema, el caso Rizzo en 2014, el caso Moner Sanz en 2014, el caso Rizzo en 2014 y el caso Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Es un disparate. Esto no tiene otra explicación que el manejo político. Punto. Daniel, ¿tu opinión? Yo me disculpo porque recién me puede desformatear porque tengo como una cosa rarísima en el formato sobre mi pantalla. Lo saludaba primero a mi tocayo Daniel Rollero, que es un gran amigo, coincido totalmente con lo que dijo Manuel. Creo desde hace mucho tiempo que la Corte Suprema debería tener plazos para el dictado de los fallos, como así también yo soy un abierto enemigo del 280. Eso de no fundar los fallos me parece otra barbaridad, sobre todo cuando la misma Corte ha establecido una jurisprudencia en materia de arbitrariedad, que es la no fundamentación de sus fallos. O sea, me parece increíble. Ahora, evidentemente acá hubo muchísimas presiones para que esto ocurriese, no es por casualidad, y es en un momento en que la Corte se siente un poco más fuerte y que el gobierno está más débil cuando aparece el fallo. Es decir, también acá aparece el fenómeno del tiempismo, es decir, cómo los jueces calculan según la situación de debilidad o de poder del gobierno respectivo para dictar sentencias o no que puedan ser adversos a los intereses de ese gobierno. Gracias. Gracias, Daniel. Hay otra pregunta. ¿Es posible que el Consejo de la Magistratura comience a funcionar en su nueva conformación el 15 de abril, aun si el Colegio Público de Abogados no hubiera culminado su proceso de elecciones y los representantes del colegio asumieran en forma posterior a dicha fecha? Alejandro, ¿tu opinión? Yo creo que sí, que el colegio, pienso que sí, que el Consejo puede sesionar, aunque el Colegio Público no envíe su representante, primero porque esto ya ocurrió en el 2003, o 2002 y 2003. Eduardo Duhalde, que era el presidente, el titular del Poder Ejecutivo, no envió representante al Consejo de la Magistratura, faltaba un representante, y el Consejo funcionó con 19 miembros, no con 20. El problema es el quórum, porque el quórum del plenario está establecido por la ley 24.937 y exige la presencia de 13 miembros. Entonces, el mayor problema es un problema de quórum del plenario, pero creo que las comisiones van a poder ir trabajando hasta que se pueda integrar este miembro, ¿no? Yo creo que sí puede funcionar. Creo que aparte el Consejo de la Magistratura va a intentar funcionar, y acá entran en juego los poderes implícitos que tienen los órganos constitucionales para poder funcionar y alcanzar sus objetivos, aunque haya alguna reglamentación que se lo impida o una ausencia de reglamentación que se lo impida. La vieja teoría de los poderes implícitos entra en juego. Gracias, Alejandro. Hay una pregunta del doctor Noro Villagra que asume
que ha habido o que existe una inconstitucionalidad no solamente de la ley 26.080 declarada por la Corte, sino también de la ley 24.937. Como quiera que sea, es indispensable para el funcionamiento del Consejo de la Magistratura la sanción de una nueva ley en forma inmediata, o esto podría no ocurrir. Manuel. Claramente no. A ver, esto tiene dos planos para contestar. Desde el punto de vista ideal, sí, sería ideal una nueva ley que esté de acuerdo con la Constitución. Punto. Desde el punto de vista práctico, el tema es que tenemos la ley anterior, que no es perfecta, tiene los defectos que el doctor Noro Villagra identificó correctamente, pero a su vez, si bien tiene una sobrerepresentación, como marcó Daniel, respecto de los integrantes de los órganos políticos, representantes de la voluntad popular, que tienen 9 sobre 20 integrantes, también es cierto que en materia de quórum, la ley establece un quórum mínimo de 13 integrantes, con lo cual obliga a los estamentos a ponerse de acuerdo con otros, o sea, no hay hegemonía en este caso. Con lo cual, sería deseable que se sancione la nueva ley, pero si no se sanciona la nueva ley, el fallo de la Corte Suprema da una solución para que las instituciones funcionen. Pero para eso hay que integrar el Consejo de la Magistratura con los integrantes que faltan para llegar a los 20. Muchas gracias, Manuel. Bueno, por razones de tiempo, hasta que llegamos, en nombre de Regia, la red de entidades por la justicia independiente en Argentina, les queremos agradecer a todos los que han participado en este encuentro, y en especial a los sobresalientes expositores que nos han acompañado. Y los esperamos para el próximo evento. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego, gracias. Buenas tardes, hasta luego. Gracias.